Hola, saludos a todos. Este es el contenido correspondiente a la semana 2 de trabajo de la asignatura La Administración Pública en México, y en esta ocasión vamos a hablar del Sistema Administrativo Federal y su estructura. Con toda seguridad este es un tema que ustedes ya conocen bastante bien, así que solo vamos a recapitular las cuestiones más importantes que se relacionan con el mismo. De cualquier manera, su documento central, que está disponible en la plataforma, contiene la información en extenso y en él podrán encontrar incluso algunas ligas que les ayudarán a ampliar más su información acerca de esta temática. Como una primera parte importante, que es la cuestión introductoria, debemos hablar de qué es o qué debemos entender por la administración pública. De acuerdo con esta autora, María del Carmen Pardo, la administración pública en nuestro país ha avanzado con tres enfoques. El primero de ellos, como institución y organización que se subordina al poder político y que tiene funciones administrativas que deben atender los fines del Estado. Este enfoque es instrumental y tiene un vínculo muy estrecho con el derecho administrativo y con la planeación, con la programación y con la dirección. El segundo enfoque es como ciencia administrativa. Aquí recurre a los métodos de las ciencias sociales que ya se encuentran constituidas y aprovecha las experiencias de la administración general. Y en el tercer enfoque la comprendemos como política pública, debido a que la administración pública es inherente a la esfera política y social y su practicidad debe orientarse a resolver problemas que resultan muy específicos. La administración pública como disciplina entonces ha planteado diferentes objetos de estudio. Podemos ver aquí 4 de ellos. El primero ligado al derecho administrativo, el segundo con una orientación científica, el tercero como una institución estatal, que es el sentido instrumental, y el cuarto como políticas públicas. El gobierno pone al Estado en movimiento a través de órganos que desempeñan distintas funciones. Estas funciones, ustedes ya las conocen, son la legislativa, la judicial y la ejecutiva. Ninguna de estas funciones debe recaer en un solo cuerpo o entidad, ya que existe una división de poderes. Como ustedes recordarán, esto lo establece de manera muy clara nuestra Constitución Política, al decir que ninguno de los poderes se puede concentrar, que los poderes no se pueden concentrar en una sola persona. Es por eso que establece una división de poderes que en el sentido estricto es una división de funciones. Artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Estos no pueden reunirse dos o más en una sola persona o corporación. El artículo 80 de la Constitución mexicana establece que el supremo poder ejecutivo se va a depositar en un solo individuo que se conoce como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Esto significa que se trata de un poder unipersonal, a diferencia de los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, que son pluripersonales, como ustedes ya lo saben. Su elección, en el caso del poder ejecutivo, es por votación mayoritaria relativa a nivel nacional cada 6 años. Existen requisitos que establece la Constitución para poder ser presidente de la República Mexicana. En el artículo 82, entre estos requisitos encontramos ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos, con una residencia en el país de no menos de 20 años, tener 35 años cumplidos al día de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección, no pertenecer al estado eclesiástico, no ser ministro de algún culto, no estar en servicio activo en el ejército 6 meses previos al día de la elección, no ser secretario o subsecretario de Estado ni fiscal general de la República, gobernador de algún estado o jefe de gobierno del Distrito Federal o Ciudad de México,
a menos que se separe de su puesto 6 meses previos al día de la elección. Es así que la figura del presidente en nuestro país, por sus características propias, tiene dos titulaturas. Por un lado, el presidente es jefe de Estado, esto significa que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y por otro lado es el jefe de gobierno, es decir, el responsable personal y directo de la política exterior. Las facultades y obligaciones del presidente las establece el artículo 89 constitucional. Estas atribuciones son muy variadas y este autor, Pichardo, las sistematiza en una clasificación de facultades y obligaciones que ustedes pueden ver en este cuadro. Entre sus facultades ejecutivas tiene la de promulgar leyes emanadas del Congreso, ejecutar leyes, reglamentar leyes, tiene derecho de veto, que como ustedes recordarán está relacionada justamente con esta posibilidad que tiene de incursionar y ser parte del proceso legislativo. Otra facultad es nombrar y renovar a los funcionarios de la administración pública, nombrar a los oficiales del Ejército y la Armada, así como de la Fuerza Aérea Nacional, tener el mando de las Fuerzas Armadas, habilitar toda clase de puertos y establecer aduanas marítimas y fronterizas. Esas son facultades ejecutivas exclusivas. También tiene facultades ejecutivas que necesita recabar la aprobación del Congreso, como son declarar la guerra a nombre de los Estados Unidos mexicanos y convocar a sesiones extraordinarias por acuerdo de la Comisión Permanente, que como ustedes recordarán es la comisión que se queda legislando durante los recesos del Congreso. Tiene también facultades ejecutivas relacionadas con el Poder Judicial, que son facilitar al Poder Judicial los acuerdos para el ejercicio de sus funciones, conceder conforme a las leyes indultos a los reos sentenciados por delitos del orden común, y también tiene facultades ejecutivas con la aprobación de la Cámara de Senadores, como son nombrar ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, nombrar coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, nombrar empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, disponer de la Guardia Nacional por razones de seguridad interna y externa, someter los temas con nombres para que elija y apruebe un magistrado de entre cada una de ellas, designar al Procurador General de la República. Estas facultades del Ejecutivo, como acabamos de ver, son muy variadas y se establecen a nivel constitucional de tal suerte que durante muchos años le han dado, y así lo establecen varios autores, una hegemonía y un poder que en muchas ocasiones ha sido preponderante incluso sobre los otros dos poderes. Aunado a estas facultades, el Poder Ejecutivo Federal tiene otras que son importantes y que son determinantes para el desarrollo nacional, como las facultades que tiene en materia económica, que encontramos en los artículos 25, 26, 27, 28, 74, 89 y 123, y también aquellas que se relacionan con la política económica a través de las leyes de ingresos y el presupuesto de egresos. Y pues bien, la Administración Pública Federal se clasifica en centralizada y paraestatal. El poder ejecutivo, que se deposita en el presidente de los Estados Unidos mexicanos, tiene la facultad de nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, así como a los demás empleados de la Unión. Esta facultad es exclusiva, tal como lo establece la fracción 2 del artículo 89 constitucional. Esta facultad convierte al presidente en el jefe ipso iure o por pleno derecho de la Administración Pública Federal. Por ello es importante determinar de qué manera se organiza la Administración Pública Federal. De acuerdo con el artículo 90 constitucional, la Administración Pública será centralizada y paraestatal. Así lo establece también la ley secundaria, que en este caso es la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal. Esta ley, en su artículo 8, establece que el Ejecutivo Federal o Presidente de la República puede disponer de las unidades de apoyo técnico y estructura que él determine y será responsable de ellas. Estas unidades son las que se conocen como Presidencia de la República. El Presidente de la República es el jefe o titular de la Administración Pública Federal y es el primer eslabón entre esta y el Ejecutivo en las unidades de apoyo técnico que se conocen como Oficina de Presidencia y que son también un eslabón. Esta unidad es también un eslabón con la Administración Pública Centralizada y la paraestatal. La Administración Pública Centralizada está constituida por las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica. Esta Administración Pública Federal tiene un carácter dual, por lo que ya habíamos comentado de que puede ser centralizada o paraestatal. La centralizada es la que se conoce como dependencias, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica, y la administración paraestatal se les conoce como entidades, de acuerdo con el artículo 3 de la misma ley. La administración pública centralizada o dependencias, a diferencia de la paraestatal, tiene ciertas características que son las que podemos ver aquí. Carecen de personalidad jurídica propia y representan al titular del Ejecutivo. Dependen jerárquica y administrativamente del titular del Poder Ejecutivo. Los titulares de las dependencias son nombrados y removidos libremente por el presidente. Actúan exclusivamente por facultades delegadas del presidente. Carecen de patrimonio propio y sus recursos se derivan exclusivamente de las asignaciones establecidas en el presupuesto de egresos de la Federación, sí que puedan ejercer otros recursos. Las dependencias con las que cuenta el Ejecutivo Federal para despachar sus asuntos y que son parte de la Administración Pública Federal centralizada se establecen en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Dispone esta misma ley que en cada secretaría habrá un secretario de Estado y que éste se auxiliará de subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, de oficina, de sección o de mesa y de otros funcionarios que establezca el reglamento interno y otras disposiciones legales. Todos ellos, entonces, forman parte de la Administración Pública Centralizada. Por lo que hace a la Administración Pública paraestatal, esta palabra o este término significa lo que se encuentra paralelo al Estado o lo que está cerca del Estado o más allá del Estado. De acuerdo con la definición real, paraestatal significa lo dicho de una institución, de un organismo o de un centro que por delegación del Estado coopera con los fines de éste sin formar parte de la administración pública. La Ley Orgánica establece en su artículo 3 que la administración pública paraestatal se compone de organismos descentralizados, empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares de crédito, instituciones nacionales de seguros y fianzas y fideicomisos. Esta administración pública paraestatal, o lo que se conoce como entidades, tienen también sus características propias. La primera de ellas es que tienen personalidad jurídica propia, derivada de una ley o de un decreto, como en el caso de los organismos descentralizados, o de un acto de derecho privado, como la creación de una sociedad anónima. Otra característica es que los funcionarios son nombrados y removidos por el Consejo de Administración de la entidad a propuesta casi siempre del Presidente de la República. Otra característica es que no dependen jerárquica ni administrativamente del Presidente, sino de sus propios órganos de gobierno, como puede ser el Consejo de Administración, la Asamblea de Accionistas, etcétera, dependiendo de cuál sea el caso.
Otra característica es que no actúan por facultades delegadas, sino con base en las leyes y disposiciones de carácter general que rigen las actividades del campo en el que las entidades actúan. Y por último, tienen patrimonio propio y ejercen un presupuesto cuyos recursos provienen básicamente de la venta de bienes y oferta de servicios que constituyen el objeto de su actividad. El hecho de que sus presupuestos se aprueben por la Cámara de Diputados no altera la validez de esta afirmación. Por lo que hace a los organismos descentralizados, los entendemos como las entidades, según el artículo 45 de la Ley Orgánica, que la ley crea, ya sea por ley o por decreto, ya sea del Congreso o del Ejecutivo Federal, y que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. El artículo 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales establece que el objeto de los organismos descentralizados es el siguiente: realizar actividades de las áreas estratégicas o prioritarias, prestar un servicio público o social, obtener o aplicar recursos para fines de asistencia o seguridad social. Por lo que hace a las empresas de participación estatal mayoritaria, estas las establece el artículo 46 de la Ley Orgánica, y son las sociedades nacionales de crédito y las sociedades de cualquier otra naturaleza, incluyendo las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, así como las instituciones nacionales de seguros y fianzas, en que satisfagan alguno o varios de los siguientes requisitos. 1. Que el gobierno federal o una o más entidades paraestatales de manera conjunta o por separado aporten o sean propietarios de más del 50% del capital social. 2. Que en la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos de capital social que sólo puedan ser suscritas por gobierno federal. 3. Que al gobierno federal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno o su equivalente, o bien designar al presidente o director general cuando tenga facultades para vetar los acuerdos del propio órgano de gobierno. Por lo que hace a los fideicomisos públicos, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley Orgánica, son aquellos que el gobierno federal o alguna de las demás entidades paraestatales constituyen con objeto de auxiliar al Ejecutivo en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias de desarrollo, que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos. Y también surge en este tema una figura muy importante que es la sectorización. Vamos a entender por sectorización la organización gubernamental por medio del Ejecutivo Federal para coordinar e intervenir la operación de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y que concretamente son los sectores a los que éstas se refieren. Y bueno, existen también organismos constitucionales autónomos. Estas son instituciones que no forman parte de la administración pública centralizada ni paraestatal, no son dependencias, no son entidades, sino organismos constitucionales autónomos. Son un tipo de institución novedosa, de reciente creación. El antecedente inmediato viene de 1980, cuando las universidades adquieren ese carácter, pero es hasta el gobierno de Salinas de Gortari, cuando en agosto de 1993 se modifica la naturaleza jurídica del Banco de México y desde entonces se han sumado varias otras instituciones a estas creaciones sui generis. ¿Por qué decimos que son sui generis? Porque no son ni dependencias ni entidades, pero sí son organismos constitucionales. Incluso hay organismos autónomos que no son constitucionales porque no los prevé la Constitución, pero tienen una existencia a nivel de órgano gubernamental. Las características de estos organismos autónomos son
la naturaleza jurídica expresamente declarada en la Constitución, tienen independencia presupuestaria y tienen independencia orgánica. Esto último quiere decir entonces que el Poder Ejecutivo no puede interferir ni en su patrimonio ni en su organización interna. Bien, pues esta es la estructura de la Administración Pública Federal y más adelante estaremos ahondando en aquellos temas que tienen que ver con cada uno de los poderes, como el día de hoy lo hicimos sobre el Poder Ejecutivo. Yo les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.